ya se han encontrado microplásticos en la placenta humana, entonces los bebés ya nacen con plástico. Se han encontrado plásticos en la leche materna, entonces cuando están bebés igual también están llenos de microplásticos. Ya tienen, tal vez en cantidades pequeñas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas que Inspiran. El día de hoy tenemos una invitada con un perfil realmente impresionante. Nos acompaña Ana Cristina Andrade, ingeniera química, máster en ciencias ambientales y actualmente cursando una maestría en docencia e investigación. Ana es además políglota, habla español, francés, inglés, italiano y chino, y ha enfocado su carrera profesional en la investigación ambiental, especialmente en el estudio de los microplásticos y su impacto en nuestra salud y en el medio ambiente. Más allá del laboratorio, Ana se ha convertido en una gran divulgadora científica, llevando este tema a redes sociales y generando conciencia en una comunidad que alcanza casi las 180,000 personas. En este episodio conversamos de forma cercana, dinámica y muy honesta sobre un tema que nos afecta a todos, aunque muchas veces no lo notemos, los microplásticos en nuestro día a día. El episodio de hoy se titula ¿Estamos hechos de microplástico? La verdad que nadie te cuenta. Acompáñanos en esta conversación que estoy seguro te va a hacer replantearte muchos hábitos cotidianos. Bienvenidos. Bienvenidos a Ideas que Inspiran. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Gracias por la gente que nos mira. Y de hecho, me daba un poco de curiosidad invitarle porque por el contenido que ella hace, y vamos a conversar un poco. De hecho, me va a juzgar por todo lo que hay aquí de cierto material y vamos a ir conversando sobre el tema. Y antes de empezar a conversar, te quería preguntar, de hecho, ¿qué tan tóxico es esto de aquí? Del 1 al 10. Del 1 al 10, depende cuántas veces has usado. Todo el día. No, pero ¿desde hace cuánto tiempo? Pues un año. Mientras ya más le uses, se hace menos. O sea, las primeras veces que usas te salen más microplásticos, ya las después un poco menos. Pero es mejor usar de acero inoxidable. Claro, ya vamos a comenzar con este tema. Bien, les presento a Cristina Andrade. Es un gusto que nos acompañes. Es ingeniera química, es políglota y además tiene un tema de investigación bien chévere que nos va hoy a conversar. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿todo bien? Aquí viniendo a hablar de microplásticos, como siempre. Como siempre, exactamente. Cristina, de hecho, un gusto, gracias por la invitación. Y de hecho, vamos a ir conversando un poco bastante ameno en este podcast. Y para ir comenzando, me gustaría que nos vayas contando un poco, primero, sobre ti, un poquito. Eres ingeniera química de profesión, ¿cómo llegaste a ese mundillo, digamos, de la ingeniería química? Siempre digo que yo también, mi profesión llegué medio de chiripazo. Y sobre todo en el podcast nos invitan, nos ven muchos estudiantes. Y siempre están ellos también están medio perdidos, digamos, en ese camino de ver qué hacen, qué estudian. Cuéntanos un poquito cómo llegaste ahí y cómo llegaste también a lo que te dedicas actualmente. Bueno, llegué de Chiripa. No iba a llegar nunca. Yo quería seguir física teórica. Me gustaba mucho la astronomía, la astrofísica. Y yo desde que tenía 15 años dije, voy a hacer física teórica. Pero el problema es que aquí en Cuenca no hay física teórica. Entonces solo hay en Quito. Y como tenía 17 años, mis papás no me querían dejar ir, en pocas palabras. Bueno, al principio creo que ellos pensaron que no iba a entrar, después sí. No me tuvieron fe. No me tenían fe, sí. Y, o sea, ellos dicen que sí tenían, pero ahí ellos decían, no, sí, te apoyamos. Hasta el rato que entré y fue como, uy, ya no sé si te apoyamos. Entonces, di un examen para la San Francisco, me dieron media beca, porque era uno de los mejores promedios, o el mejor promedio, no me acuerdo del ingreso, en el examen. Ellos toman tipo como los SATs de Estados Unidos, entonces eran de ese tipo. Me dieron la media beca, pero mis papás se dijeron... Y estabas embarcada. Y yo ya estaba, yo ya vivía en Quito en mi cabecita. Pero... después yo dije, bueno, ellos me dijeron, no, es que es medio caro, igual con la media beca. Yo dije, bueno, entonces entro a la Politécnica Nacional. Y ellos dijeron, no, que se va a sacar buena nota en ese bachiller. 974 en ese bachiller. Y ya vieron que sí podía entrar y ya dijeron, mejor quédate aquí, estudia lo que tú quieras y después aquí, pero ya después nosotros te ayudamos para el posgrado en donde quieras. Y yo dije, o sea, no tenía opción, o sea, tenía 17 años, no podía decidir. Claro. Entonces, y yo nunca tuve segunda opción, o sea, yo siempre he sido que me gusta, o sea, las cosas que me gustan y punto, así. Entonces, mientras todas mis amigas veían otras universidades, otras carreras, tenían como 5 opciones, yo no tenía nada, nada, porque nunca había pensado nada más que física teórica. Entonces, el día antes de la postulación me tocó buscar, porque yo quería postular al EPN y ya me dijeron que no. Entonces, me tocó buscar así, vi en las mallas
odiaba todo, así dije, tal vez ingeniería de sistemas, leí cosas de telecomunicaciones, dije, no, demasiada programación, no es para mí. Leía de todas las carreras, ingeniería civil, no me gustaba nada, así construcción, nada. Hasta que ya leí el de ingeniería química y la malla, y dije, bueno, esta es la que menos odio de todas, esta es la que más se ve interesante. Y, o sea, a mí siempre me gustaron los retos, como que aprender cosas difíciles. Como que eso desde chiquita siempre he sido así, entonces por eso me gustaban esas áreas medio complejas. Entonces dije, como, esto suena difícil y suena chévere, no tan aburrido. Y dije, ya voy a seguir eso. Entonces, entré así porque ya, ajá. Y en realidad en el colegio no me gustaba la química para nada, cero. Pero yo había visto la malla y me había dado cuenta que en ingeniería química era más física que química. Entonces dije, voy a seguir. Es más nombre que... Sí, dije, es más nombre que nada. Entonces dije, voy a seguir eso. Y al final, al inicio odiaba. Al inicio no me gustaba. Seguía, o sea, tenía las materias comunes de todas las ingenierías, pero, o sea, ya decía, no me gusta. Pero después ya pasó el tiempo, ya después de hasta quinto ciclo no me gustaba. O sea, es la mitad de la carrera no me gustó. O sea, me atraía ciertas cosas, pero no, o sea, yo decía no. Y ya después me fue gustando un poco más, porque ya vi un poco más de materiales. Después hay menciones en la carrera, entonces seguí la mención de química e ingeniería de los materiales. Porque uno se puede especializar en alimentos, en materiales y también en tratamientos de aguas y suelos. Entonces, al final decidí seguir esa de materiales porque me parecía interesante y porque tenía bastante de física. Entonces me gustó y al inicio, o sea, ya me gustaba análisis de materiales, pruebas físico-mecánicas y todo, y conseguí una pasantía en una empresa de plásticos que no se puede mencionar. Silencio. Sí, es que mencionemos, tiene que auspiciar el... Exactamente. No pueden auspiciar porque después de lo que voy a decir. Entonces entré a hacer prácticas preprofesionales ahí. Y al inicio sí me gustaba porque hacía las pruebas físico-mecánicas en el laboratorio, todo chévere. Pero después pasaban los días y primero era mi primera experiencia en industria. Y ya de plano no me gustó. Traumática, ajá. Entonces, y además, mi laboratorio justo daba al patio donde empacaban las cosas, donde hacían el shipping de las cosas, los envíos y todo. Y llegaban ahí los containers y todas esas cosas. Entonces yo veía todos los días cómo llegaban unos containers gigantes, se llevaban una cantidad, pero increíble de plásticos y se iban. Y después producían más. Y después de nuevo se llenaba la bodega. Y todo esto yo veía desde el laboratorio. Y solo me quedaba así. Decía, Dios mío, ¿cuánto plástico consumimos? De verdad. O sea, ya decía, no. Y de verdad, en un punto se volvió tan así increíble que eran pilas y pilas y pilas que se producían y salían. O sea, ni siquiera es que permanecían en la bodega demasiado tiempo. No, solo salían. Entonces yo ya dije, o sea, no puede ser posible que estemos con... Y esto era... no era para todo el Ecuador, ni siquiera, creo que era solo para la zona del sur del Ecuador. Entonces me quedé muy así impactada. Y ahí sí fue cuando, y además vi cómo había demasiados residuos. Y como tal la industria demasiado contaminante. Entonces me quedé así, de lo que yo dije, ay, sí voy a trabajar en materiales y en plásticos. Me quedé así, no, o sea, no. Voy a creer la telaraña de Spider-Man. Sí. Se quedó ahí ese sueño. No, o sea, y es que era de todo, así, y veía, era cosas para comidas, era cosas para juguetes, cosas para absolutamente todo, y fundas, todo. Sillas, mesas, o sea, cosas que uno hasta dice como que ni son de plástico, pero son de plástico. Entonces, me quedé así ya impactada, mucho por eso, sí, y ya ahí me di cuenta y dije, no quiero, primero, no me gusta la industria. Segundo, no me gusta tampoco esto de los plásticos. No me gusta el impacto ambiental y contribuir a eso. Entonces, ahí empezó y después tuve una profesora que nos propuso un tema de tesis de microplásticos que al final no se dio, esto fue en pregrado. No se dio porque nos faltaba instrumentos para hacer.
instrumentos de medición, que no teníamos acceso en la universidad. Entonces tuvimos que cambiar a otro tema, pero yo ya había avanzado bastante leyendo eso y estaba muy relacionado con lo que yo había vivido en la empresa. Entonces dije como, no, o sea, como que ese lado me interesó full, entonces yo pasaba leyendo papers y cosas y aprendiendo un montón y al final me quedé con la espinita así de que nunca pude hacer la tesis de eso. Entonces, y me gustó bastante. Y ya después se abrió una maestría en ciencias ambientales y dije, voy a seguir y voy a intentar hacer un tema de lo que me quedé picada. Y porque en realidad se abrieron 2 maestrías. La una era para toxicología industrial y la otra era para ciencias ambientales. Y esta maestría era en investigación, que es más para la parte académica. Entonces yo decía, ya ahora, trabajo en algo que me va a dar plata o trabajo en algo que me va a hacer feliz y que no voy a tener la conciencia sucia. Porque a mí me pasaba a veces que yo salía de la empresa oliendo plástico y tenía pero decía, no, estoy contribuyendo así a todo lo que está mal en el mundo ya. Entonces, tenía un cargo de conciencia así gigante, y eso que era solo pasante, o sea, ni siquiera era que yo trabajaba ahí. Y después ellos me quisieron contratar. Y yo dije, no, gracias. Buenos sueldos, bueno, lo que sea, pero no. Y entonces dije, no, o sea, como que al final a mí siempre me ha movido mucho más que el dinero, mucho más. Porque ya tengo. No, tal vez también porque he estado como en una situación en donde yo me puedo permitir, y eso yo sé que es un privilegio, el decir, como por ahora mis papás, vivo en la casa de mis papás, claro. Entonces es como, por ahora tengo mis papás y puedo dedicarme ahorita a lo que me gusta. Y tengo otras habilidades que me pueden ayudar a que yo este rato me dedique a lo que me gusta. Entonces, que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces, a veces uno tiene que seguir una carrera porque le va a dar plata y punto, porque uno no tiene dinero y es tan sencillo, tan simple y sencillo como eso. Y si yo no tuviera otra opción, tendría que trabajar en las industrias de ley. Entonces yo entré en la maestría y ahí sí me cambió completamente. O sea, yo entré solo por lo de los microplásticos y contaminantes emergentes y jajaja, pero ahí yo tuve un docente que nos llevó a Quimsacocha antes de que sea mediático, antes de que todo el mundo diga sí, vive a Quimsacocha. No, antes, eso fue hace 1 año y medio. Entonces, cuando nadie le importaba Quimsacocha, que ni sabían qué era. Si es con Q, es con K. Ajá. Entonces nos llevó y estaban ahí unas comuneras de Tarqui que con ellas no sé si puedo decir esto, pero nos metimos a la zona minera, nos mandaron sacando. Pero después nos fuimos a la laguna y fue para mí como algo súper verles a ellas, que eran personas que no tenían mucha instrucción y que estaban haciendo todo para que su comunidad no se quede sin agua y para que, o sea, sus hijos, porque ellas ya eran bastante mayores, para que sus nietos, para que sus hijos tengan una vida digna después. Era como, estas personas saben lo que quieren y no les importa si viene gente con un montón de dinero a quererles, porque les querían dar un montón de dinero. A dar un montón de dinero o a decirles como que no, mejor quédese en silencio. No, ellas, no importaba que todos estaban en contra de ellas, así, no. Y ellas sin mucha instrucción, porque no tenían mucho conocimiento, fueron aprendiendo para poder defender el agua, que fue al final, ellas fueron las que empezaron este movimiento, que al final se hizo esta marcha súper grande en Cuenca, con casi 100,000 personas. Entonces, y todo empezó por unas comuneras que no querían que se metan con su agua y con sus tierras. Entonces, como que eso me inspiró un montón a decir como, ok, si ellas que no tienen mucha instrucción, que no tienen el gran privilegio porque están en una zona que no es céntrica, o sea, no tenían nada, hicieron todo y lograron, porque al final lograron que suspendan la licencia ambiental. Entonces, como que eso a mí me inspiró mucho. Yo decía, yo que tengo del privilegio de poder haber estudiado, de poder tener conocimiento en un montón de cosas, ¿por qué no voy a usar yo el conocimiento que yo tengo para ayudar al resto y para comunicar al resto? Entonces, eso fue lo que me llevó. Y porque yo decía, después también trabajé en otra industria,
para asegurarme que no me gustaba la industria. Y también, bueno, esta industria era de otra cosa, pero igual yo trabajaba en la parte de aislamiento, que era la parte de plásticos igual. Entonces trabajaba también en un laboratorio de plásticos, también con pruebas físico-mecánicas. Pero igual, fue lo mismo, o sea, y en ese trabajo ya las condiciones de trabajo eran mucho mejores que en las otras, o sea, era un buen ambiente laboral, objetivamente, porque en las industrias es complejo encontrar un buen ambiente, bien complejo. Entonces, pero ellos tenían un buen ambiente laboral, tenía un buen sueldo, tenía un buen horario, que eso también es muy difícil porque en las industrias siempre es rotativo. En esta yo tenía de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde y me iba, pero al final igual no me movía el rédito económico de alguien más. Y además saber que estaba haciéndole de cierta forma no estaba aportándole nada al planeta, o sea, y estaba aportándole el rédito económico de alguien, entonces eso no me movía mucho. Y ya cuando empecé con la maestría y también ya me di cuenta, también tuve otra materia que era de gestión de residuos, en donde nos llevaron al relleno sanitario, en donde también veía yo la cantidad de basura que llegaba solo de Cuenca y estuvimos que 1 hora y media, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo estuvimos, pero yo me acuerdo que vi como unos 27 camiones de basura llegar y dejar la basura ahí y botar literalmente en el río, así solo veía como caía y tapaban con tierra y caía y yo fue muy así como, o sea, todo está mal así y como no puedo dedicar el resto de mi vida a contribuir a eso, porque si seguía en la industria era contribuir a eso. Verás, Cristina, y en ese punto, de hecho justo comentabas que tienes otras habilidades que te permiten, digamos, desenvolverse en otros aspectos, ¿no? De hecho, hablas algunos idiomas también, también trabajas como intérprete, también tienes otra faceta. Y, bueno, te contaba, creo que nos encontramos ahí en un live, y te decía que hace tiempo te vi que hacías algo de contenido en redes sociales por ahí, y ahora has decidido, digamos, hacer un contenido más no sé, decir, concientización tal vez, o sea, de enseñanza, digamos, de esa parte. ¿Y cómo te ves en esa parte? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo, digamos, de que hagas esto? O sea, ¿qué buscas, digamos, en ese contenido? No es un contenido solamente de basura ni nada, ¿no? Sino que, ¿qué estás buscando en esa parte? ¿No? Bueno, eso también fue como un darme cuenta que las redes sociales están podridas. Porque yo era parte de eso también. Porque yo hace mucho tiempo igual hacía contenido basura. O sea, que eran cosas chistosas, cosas, o sea, divertidas para una risa, para lo que sea, pero no aportaba nada al final. O sea, no aportaba nada. Y también dije como que ya hay demasiado de eso. O sea, en todas las redes sociales hay demasiado de eso, demasiado contenido para perder el tiempo y no aprender nada. Entonces, y yo siempre, desde que era bien chiquita, igual yo estaba bueno, todo esto empezó porque yo estaba en un grupo de astronomía y astrofísica. Entonces ahí me empezó a gustar a mí la ciencia y la investigación cuando estaba en el colegio. Entonces ahí yo participé en un concurso de divulgación científica cuando tenía 16 y era un concurso iberoamericano que hacía el Instituto de Física Teórica de Madrid. Y hubo 980 participantes y gané. Entonces, de todos los países de Latinoamérica. Ay, perdón. Bueno, entonces gano ese concurso y era de hacer un video. Entonces era un video de YouTube en donde yo estaba hablando de un tema. Y me gustó un montón porque yo estaba acostumbrada en ese grupo a consumir mucho de ese contenido y eso era lo que en realidad a mí me hizo seguir la carrera que yo seguí. Tener el profesor que tuve y ver ese tipo de contenido que yo veía cuando era pequeña. Porque antes de yo conocer todo ese mundo yo veía contenido así de YouTube de niños y era como que ay, es que el maquillaje, entonces después de un tiempo yo era como que ay, no, es que quiero hacerme influencer de maquillaje o ese tipo de cosas porque estaba acostumbrada a ver ese contenido, pero ya cuando vi el otro contenido que era de divulgación científica como que no, ya quiero ser científica así, y al final terminé haciendo eso, pero era porque tenía un muy buen profesor y también porque consumía ese contenido y hay un influencer, bueno, es un youtuber, ¿no? Él llegó antes de que se llamen influencers, los influencers, que se llama Javier Santolaya. Claro. Que él hace videos de divulgación de física. Entonces, a mí me gustaba mucho eso. Y eran entretenidos. Y un montón de gente aprendió solo viendo esos videos, porque no eran complejos, era como que dirigido para todos. Y usaba un poco de rage bait. O sea, como que decía las cosas así de una forma, porque, o sea, de una manera en la que a la gente le interesa. Porque si él llegaba y decía, hoy les voy a hablar de la teoría de no sé qué, nadie le iba a parar bola nunca. Sino él relacionaba con cosas de la vida diaria, que es complejo para la física, o sea, bueno, todo está difícil, pero, por ejemplo, en general la astrofísica, cómo relacionarle con algo de la vida diaria, complejo. Entonces,
Entonces me gustaba mucho eso y al final yo siempre quise hacer divulgación, solo que siempre decía, ya voy a hacer y nunca hacía, ya voy a hacer y yo decía, pero la gente que me conoce mucho tiempo me decía como que ya, pero haz. Y yo, sí, ya voy a hacer y terminaba haciendo el contenido que hacía antes, pero igual eso no me daba, o sea, sí era como ya Claro. chévere que me sigan y que vean mi contenido, pero no era como que me daba una gratificación. En cambio, bueno, ahora, entonces pasó todo esto de las ciencias ambientales y dije no. O sea, y a mí me salían, por ejemplo, videos de gente comprando así, haciendo mega hauls de Shein y comprando así una cantidad inmensa de ropa o de maquillajes así. Y al inicio a mí me daba, yo, por ejemplo, hace unos 3 años yo sí compraba así como que maquillaje y ese tipo de cosas así. Y después me dije, no, o sea, después veía yo la cantidad de basura que eso generaba y que no duraba para nada. Y, y no, o sea, como que me cambió, o sea, me cambió y dije, no, o sea, alguien tiene que hacer algo, o sea, yo no puedo quedarme yo sentada. Y yo decía, ok, yo, por ejemplo, quiero ser docente y estoy siguiendo una maestría también para ser docente e investigador. Entonces, yo decía como que ya como docente puedo impartir al resto de personas mi conocimiento como hizo mi profesor en el colegio, porque sin él yo hubiese seguido derecho o alguna otra cosa. Yo no hubiese seguido nunca ingeniería química, de verdad. O sea, si estoy aquí en este momento es por él, exactamente. Y nada malo con ser abogado, solo que no hubieras encontrado lo que me apasiona. Entonces, eso, y yo decía como que él tiene una labor full, mi profesor se llama Pau Tensac. Él tiene una labor así muy, muy, muy buena, tanto así que yo le recuerdo después de tantos años y le considero ya ahora un colega, un amigo, y a todas porque él hizo un cambio ahí en el colegio, porque yo estaba en las Catalinas, que todo el mundo decía como que solo se les conoce porque sacan reinas de Cuenca y desfilan bonito y bailan bonito y nada más, y aquí, esa era como la concepción que todo el mundo tenía, ¿no? Entonces, y este profesor llegó a decir, no, sí saben y les voy a mostrar que sí saben. Entonces él no nos ponía límites, nos ponía tareas complicadas, tareas de investigación complicadas que eran de nivel universitario, pero él nunca nos decía que eran de nivel universitario. Él nos decía, no, hacen esto y hacen. Entonces al final nosotros nos creímos que podíamos hacer y hacíamos. Y hacíamos proyectos muy buenos. Entonces de ahí como que también ganamos un montón de confianza y de ahí salieron un montón de ingenieras civiles, ingenieras mecatrónicas, biólogas, un montón de gente que siguió carreras técnicas solo por estar en ese grupo. Entonces, funcionó. Exacto. Y un montón de gente se dedicó solo a la ciencia por eso, por ese grupo, incluyendo. Entonces, y al final yo decía, no, yo quiero ser docente y mis papás también son docentes. Entonces yo decía como que ser docente es la mejor forma de llegar a la gente. Pero después al final yo decía, sí, yo pienso hacer eso todavía, pero igual es un número muy limitado de gente a la que uno puede... Alcance, claro. El alcance es limitado. Entonces yo decía como, bueno, a ver, ¿cuál es mi alcance? ¿Cómo puedo llegar a más gente? TikTok, ya. Entonces empecé haciendo eso, el contenido de consumo consciente, porque era algo que era como para contrarrestar todo el contenido de haul, porque hay demasiada gente que quiere ser influencer para que las marcas le manden un montón de ropa y tener un montón de maquillaje y tener un montón de cosas. Y es como que era hacer la contraparte a eso de que no sea tan aspiracional el que tener tantas cosas o el que recibir tantas cosas o comprar tantas cosas. Porque al final eran cosas que tú nunca les veías a los influencers poniéndose después. Se ponían solamente para un video y ya después nunca más se ponían y se quedaba ahí en un cajón o ya se vencía, botaban y terminaba en la basura al final. Entonces no era nada útil. Y para mí era eso, utilizar las redes sociales de una forma positiva porque ya hay demasiado contenido basura y ya nadie se necesita hacer algo y siento que no hay mucha gente que está haciendo algo y siento que yo sabía usar las redes sociales a mi favor porque ya como le cachaba más o menos cómo funcionaba el algoritmo y cómo funcionaba. Yo ya sabía más o menos qué hacer para que la gente responda a los videos, que es algo que me tomó tiempo, obviamente, en las redes, conocer las redes sociales para hacerte viral. Entonces ya, al final ya ahora como ya conozco, ya sé, entonces ya decía, ya sé qué voy a usar para hablar de esto y que la gente me pare bola. Que muchas veces es usando el rage bait, o sea, diciéndoles a la gente lo que ellos están haciendo mal, porque a nadie le gusta que le digan que estás haciendo algo mal.
Entonces la gente es como que muy ofendida en TikTok. Entonces si tú le dices no hagas esto o por qué cuando haces esto estás dañando la gente así, wow, 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 wow. Entonces y ahí se vuelve un tema de conversación. Y mucha gente se enoja, sí, Claro, porque en los comentarios salta. tú puedes ver a la gente que es como, pero yo no tengo tiempo para hacer eso, yo no tengo dinero para hacer eso, yo no sé qué, pero es que yo sí necesito esto, y entonces, y se empiezan a pelear. Entonces hay los dos bandos y ya llega un punto en donde hay gente que dice, no, sí tienes razón. Y mucha gente es como que este contenido sí me gusta. Entonces, y por eso empezó a crecer un montón en los últimos meses, en el último mes en general, que ya ha empezado a subir más constante. Entonces, y muy rápido y bastante. Y con públicos que me interesan, que eso también es otra cosa. Porque veo que los públicos que son más fácilmente influenciables son los de 18 a 25 años o desde la adolescencia. Entonces, y son los que más es como que ven un video de hauls y dicen, yo quiero. Y es porque cuando uno está adolescente, joven, es como que siempre aspira a tener, no, a veces uno está formando su personalidad, entonces es como que cuando uno ve que tener cosas puede hacerte más feliz, entre comillas, porque eso es lo que nos han mostrado las redes sociales, como que el tener viajes, el tener ropa, el tener un montón de cosas te hace feliz, porque obviamente los influencers, tú le ves con un montón de ropa y nunca les ves tristes. Entonces es como que exacto, es como que ellos piensan que la felicidad es eso, tener cosas, que al final no es así. Entonces ya cuando veo un contenido que es distinto y que te hace dar cuenta que tú no vales por lo que tienes, sino por lo que eres, ya cambia la dinámica y hay mucha gente que le gusta y por eso se queda viendo mi contenido y por eso es que he estado creciendo últimamente bastante, por eso. Entonces me gusta mucho impactar justo esa edad porque esa es la edad perfecta para que la gente haga un cambio. Es la edad donde a mí me impactaron, es la edad donde todo se forma para ir cambiando las cosas. Verás, ahora verás, yo traje unas cosas aquí, verás, traje mis 7 pecados capitales plásticos y lo que quiero lo que quiero hacer es que me indiques cuáles son el daño que digamos están recibiendo por usar ellos, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, este que es muy típico. Ya, a ver. Y que nos cuentes un poquito qué es, o sea, por qué es malo, tal vez para la salud, qué pasa cuando se calienta, por ejemplo. Las cosas, a ver, lo primero es que no puedo decirte con certeza qué te va a pasar. Ya. Porque es justo uno de los temas que hablé en uno de los videos que se hicieron más virales, es que hay varios grupos de científicos que han intentado ver específicamente los efectos en la salud de los microplásticos y no han podido, porque no tienen grupo control. Ah, ok. Entonces, en todo el mundo, todas las personas que han intentado, con las que han intentado hacer el estudio tienen microplásticos, en mayor o menor medida, pero tienen. Incluso, justo me comentaban ahí, pero los bebés, ya se han encontrado microplásticos en la placenta humana, entonces los bebés ya nacen con plástico. Se han encontrado plásticos en la leche materna, entonces cuando están bebés igual también están llenos de microplásticos. Ya tienen, tal vez son cantidades pequeñas, pero para estudios científicos, y además, obviamente no hay que diferenciar que los unos son bebés y los otros son adultos, entonces tampoco se puede hacer. No tenga nada y comparar igual alguien que tenga. Esa es la forma en la que se hacen ese tipo de estudios. Entonces, o también decían como, pero de comunidades no contactadas. No, porque también los microplásticos, como son tan pequeños, se meten en el ciclo del agua. Entonces, ya llueve microplásticos. En realidad, justo aquí en Cuenca hicieron recientemente un estudio sobre eso. No sé si ya se habrá publicado, pero sí, básicamente llegaban microplásticos al cajas. Entonces, por las corrientes de aire, así, entonces se encuentran en todo lado. Por más que sea una comunidad no contratada. Aislada, digamos, claro. Igual si están rodeados de agua, igual están. Entonces, por eso no hay como decir, efectivamente te va a pasar esto. Lo que sí dicen en los estudios es, te dan un abanico de cosas que pueden pasar, que son un montón. Entonces es como potencialmente cancerígeno. Potencialmente cancerígeno no por el plástico, potencialmente cancerígeno por los aditivos. Ok. De ahí, disruptor endocrino, igual por los aditivos. O que también causa problemas gastrointestinales, o bloqueos en las arterias, o un montón, pero así es una lista gigante. Entonces, al final, cuando tienes los plásticos, no puedes decir, por esto te va a dar esto. No. Entonces, pero bueno, este de aquí, mira acá abajo. ¿Qué dice abajo? Acá abajo te dice no el número, aquí te pone cada número es un polímero distinto. Ya. Entonces aquí este es el 6, este es el poliestireno expandido. Aquí no dice, pero ya
conocimiento de plástico. Ah, no, sí dice PS. Sí dice PS. Poliestireno expandido. Ahora, igual saca microplásticos. Yo me he leído artículos y prácticamente todos los productos plásticos sacan microplásticos. De una u otra forma, todos sacan. Unos más, unos menos, pero todos sacan. De lo que he leído, la mayoría que sacan es cuando está el líquido caliente, que en realidad es cuando se pone más... Es cuando más lo utilizas. Ajá. Claro. Y se han encontrado nanoplásticos y microplásticos, que ahora el nuevo boom son los nanoplásticos, porque son tan pequeños que obviamente están en escala nanométrica que no se perciben. Entonces, y por lo general, la primera vez que usas, te sale más. Y yo leí uno, por ejemplo, de los vasos de las fiestas, esos rojos. Entonces decía, cada vez que, por ejemplo, para... De cartón, digamos, que decimos. No, los que son de plástico, plástico rojo, sí. Los que se usan para las fiestas, para poner el trago. Sí. Entonces... No traigo uno de esos. ¿Sí? No. Entonces, esos, por ejemplo, había un estudio que decía que si le lavas, por ejemplo, 3 veces, disminuye un montón la cantidad de microplásticos. La primera vez que la primera vez que usas te sale un montón de microplásticos y ya la tercera que usas ya no tanto. Sí salen, pero ya no tanto. Entonces, eso es bastante interesante, que nosotros estamos acostumbrados a usar con bebidas calientes. Exacto. Pero igual, porque como es algo que no se percibe, siento que si uno pudiera ver y ver que está algo flotando, o sea, diría como, uy, no, pero como es algo imperceptible, a la gente es como que no le presta tanta atención. Entonces, ese es el problema. Buenísimo. Estos. No sabía que todavía existían. ¿De dónde sacaste? Ya son prohibidos en muchos países. Y justo quería preguntarles el tema, porque un tiempo se pusieron muy de moda los sorbetes, son los biodegradables. ¿Qué tan biodegradables son todos los productos? Que hay desechables, hay que son de fibra de bambú, o sea... a ver, sí, de eso, este es un gran ejemplo de cómo la presión social funciona. Porque a mí siempre me ponen en los videos, ay, pero ¿qué podemos hacer si un montón de empresas contaminan el mundo? Es como, a ver, la gente no se da cuenta que con unas pocas personas y después se van juntando, se hace un cambio. Y así empezó lo de los sorbetes, que alguien dijo, llegaron unos científicos, o no sé quién habrá llegado, y dijeron, es que las tortugas están muriendo por los sorbetes. Y la gente se quedó tan así traumada que todo el mundo no me acuerdo en qué año fue esto, y hace unos 10 años tal vez, o menos, no sé. Pero todos así en Twitter, en Facebook, en todo lado, todos así, no, salven a las tortugas, no usen sorbetes. Y la gente hizo tanto boom, y se hizo tanto boom en todo el planeta, que prohibieron en tantos países, aquí también, en todos, y en los que no prohibieron, ya les veías mal a los que usaban sorbetes. Así era como... que al final de toda la contaminación plástica, los sorbetes sí representan, pero no representan la mayor contaminación plástica. Pero la gente se tomó tan a pecho por eso de las tortugas, que lograron que en muchos países prohíban, y que en los que no prohibieron, igual cambiaron de los materiales. Ahorita yo, aquí en Cuenca, yo ya no me encuentro con estos nunca, casi nunca. En los cafés, en los restaurantes, ya no te dan estos. Sí, claro, ya no te dan nunca estos. Entonces, ese es como que un ejemplo que a mí, sí es como, digo, de poco en poco se puede hacer más grande. Igual que lo de las señoras de Quimsacocha, que empezó con un par de señoras, una pequeña comunidad allá, y se hizo gigante, y se expandió todo Cuenca y a todo el Ecuador, porque no fue... Y se hizo más mediático en otros lugares del planeta también. Entonces, por eso, eso es lo que a mí me inspira, es como que de poco en poco, entonces, si uno pone la semillita, se hace exactamente. Entonces, y ahora el problema con los plásticos biodegradables, hay algunos que están hechos, tienen condiciones muy específicas para biodegradarse. Hay unos que requieren ciertas temperaturas, ciertas condiciones para biodegradarse. Que también, bueno, entre lo bueno es también no tan bueno. Y justo mi investigación es con plásticos biodegradables y con plásticos convencionales. Ahora, el problema con los plásticos biodegradables es que si uno no da la disposición final correcta, puede ser igual de peligroso que un plástico. Porque igual genera microplásticos. Porque, a ver, como es biodegradable, también obviamente se degrada más rápido. Claro. Y si uno le bota en el ambiente, genera microplásticos más rápido de lo que esto generaría. Entonces, ese es el problema. Genera mayor cantidad de microplásticos en menor tiempo. Claro. En menor tiempo, exacto. Entonces, pero si uno le da la disposición correcta, funciona.
pero muchas veces no se da. Entonces, y a veces no hay, por ejemplo, yo veía en ciertas fundas, decía como que necesita esta funda una instalación número tal, que no hay en todos los países. Entonces, si yo me traía, por ejemplo, Claro. yo me traía la funda y solo estas instalaciones para procesar estas fundas solo habían en Europa. Y era como, no me sirvió de nada. Entonces, por ese lado, son una solución mientras se maneje bien. Ya, Pero por otro interesante. lado, no. Claro, si no queda Exacto. solo en marketing, digamos. Exacto. Interesante. Ya. Siguiente. La típica botella de agua. Tomando en cuenta que posiblemente esta botella de agua haya sido hecha con material reciclado, por ejemplo. En una parte, ¿no? Tiene unos mínimos. En algunos, bueno, aquí, yo de lo que yo sé, no hacen nada para consumo con plástico reciclado. Solo plástico virgen. Solo hacen con plástico virgen, con polímeros virgen. Porque básicamente ese es el problema con los plásticos, que es bien difícil garantizar que el reciclaje se dé. Primero que pusieron el reciclaje, que no es algo factible ni técnica, ni ambiental, ni económicamente para nadie, como de una forma para echarle la culpa al consumidor. Pero no se puede usar en todos los casos. En algunos lugares yo ya he visto que ya, no sé aquí en Ecuador de lo que sabía, no. Solo lo utilizan para, por ejemplo, shampoos y ese tipo de cosas que no son consumibles. Okay. Porque pueden contaminarse muy fácilmente. Esa es la otra cosa con los microplásticos, que pueden absorber. ¿Sabes cuál es la diferencia entre absorber y absorber? No. Absorber. Ilústranos. Sí, absorber es que se queda en la superficie. Ya. Y absorber es como una esponja que se va hacia adentro de la matriz. Exacto. Entonces, los microplásticos absorben contaminantes. Entonces, okay. Pueden absorber metales pesados, pueden absorber fármacos, pueden absorber un montón de cosas. Entonces, ambientalmente ese es el peligro más grande de los microplásticos, porque actúa como vector de contaminante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si uno bota una funda al lado en el río ya, y se empieza a degradarse hacia microplásticos, y después en ese río hay, por ejemplo, cromo o hay plomo. Se absorben los microplásticos y, por ejemplo, en los ríos de Cuenca aquí sí pescan los peces que están en el río. Claro. Entonces, los peces pueden consumir esos microplásticos que están con cromo, que están con plomo, que están con quién sabe qué. Y después de eso entra la cadena alimenticia. Entonces, ese es el verdadero peligro de ese ciclo, digamos. Ajá, claro. Ese es el verdadero peligro, que uno empieza que uno consume sustancias tóxicas, peligrosas, que están pegadas a los microplásticos. Claro. No necesariamente no necesariamente el plástico, y por eso digo, es más a veces es más a veces de los aditivos, es más con respecto a estos que es vector de contaminante. Entonces, eso. Buenas. Y el último, algo que hablaste del otro video, en un video que estabas ahí, son los chicles. Ah, sí. Déjame ver si estos tienen. Este no tiene. ¿Sí? Este no tiene. ¿Y cómo sabes que no tiene? ¿Qué debe tener, mejor dicho? Mira, es que hay muchos chicles que tienen, uno puede encontrar cómo saber que las cosas tienen plástico o microplásticos. Los plásticos son polímeros. Entonces los nombres casi siempre, bueno, la mayoría, los más conocidos, que son los commodities, se conocen empiezan con poli. Entonces es poliestireno, polipropileno, polietileno, polietileno tereftalato. Entonces casi todos se ven con poli. De ahí hay otros que no, como por ejemplo el nylon, que no, pero teflón. Pero la mayoría dice poli. Entonces cuando uno, por ejemplo en las cremas, uno sí puede ver bastante así como que poliamida de no sé qué, o poli no sé qué. Entonces, esa es una forma muy sencilla de identificar que las cosas tienen plástico. Este de aquí no tiene. Buenísimo. Entonces, sí. Pero hay unos que sí tienen. Y también, por ejemplo, hay pastas de dientes que tienen microplásticos. Los brillitos así que están normalmente son PVC. Y a veces, yo sí he encontrado aquí. Es más, una vez yo estaba utilizando una y vi que en los ingredientes tenía PVC, que es lo que se ponen en los tubos. Claro. Y estaba en la pasta de dientes. Entonces, claro, si uno, o sea, al final uno sí se puede estar tragando eso, porque cuando te lavas los dientes nada garantiza que no te pases un poquito. Claro. Entonces, claro, es bien complejo.
Y aquí todavía no hay mucha regulación de eso, para nada en realidad. Sí, no, poquito. En otros lugares del mundo ya empieza, igual es escasa, igual no es que hay un montón, pero en ciertos lugares ya, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, lo de las pastas de dientes, esos microplásticos no son generados por que desecharon mal, ¿no? Es porque la gente hizo a propósito de ese tamaño. Claro. Entonces, igual en los exfoliantes, no sé si has visto que, o sea, son esas bolitas, ya las bolitas son de plástico. Y es un montón de bolitas que se va al agua. Claro. Ajá, y como las facilidades de las plantas de tratamiento de agua residual no están diseñadas para tratar microplásticos, después eso entra directamente a los ríos. Vuelve a pasar, claro. Ajá. Entonces, ese es el problema, sí. Y como hace falta bastante legislación y todo, o sea, lo primero, yo tenía una amiga que es comunicadora y siempre me decía, ella tenía su frase de, lo que no se comunica no existe. Y me parece tan verdad, más o sea, yo obviamente le tenía relacionado a eventos, no sé, políticos, socioculturales, pero nunca le pensé tanto en el aspecto de la ciencia. Claro. Pero después me di cuenta que sí, que al final hay tantos científicos que investigan un montón de cosas y saben un montón de cosas que deberían ser conocimiento general, que todo el mundo debería saber, pero normalmente los científicos no son las personas que mejor saben hablar en público, claro. No tienen tantas habilidades blandas. Está la cámara, digamos. En mi carrera me pasaba eso, que por ejemplo yo tenía un montón de compañeros brillantes, pero les ponías a hablar y era como, o te decían de la forma más así neutra posible, claro. Como que no te causaba ningún interés, ni ganas, sabían un montón, eso nadie les quita, sabían un montón, pero a veces no sabían comunicar las cosas. Entonces para mí, yo siempre he tenido ese lado de que yo sí soy bien habladora, que yo sí que no me callo. No. Y no se nota. Entonces, que me ha beneficiado full, y yo creo que eso me ayuda a mí a poder, las cosas que yo investigo y las cosas que yo sé, poder mostrarle al mundo y que la gente que no sabe aprenda de una forma que no es tan complicada. Porque a veces también es eso, que la gente comunica y comunica de la forma más... O sea, si yo me pongo a hablar ahorita de polímeros y cómo se forma es muy técnica, claro. Monómero más monómero, si es un polímero... No, o sea, nunca nadie me va a parar bola, pero si uno le dice como que lo de las tortugas o cosas así que claro. Uno puede como visiblemente decir, si comes chicle te está llenando el micro... Y la gente así, o lo del té, que era súper importante, claro. Que las fundas de té, literalmente es una de las cosas que más nos llenan de microplásticos en cantidades de millones a billones. O sea, ni siquiera me imagino lo que es un billón de microplásticos. Pero sí, o sea, ese tipo de cosas, yo decía, esto tiene que ser conocimiento general, todo el mundo debería saber eso. Porque, por ejemplo, sabían mis amigas, sabía mi mami, sabía mi círculo, sabían que yo estaba traumada con eso y que yo pasaba hablando, o sea, el día que yo no hablé de eso, de verdad ya. Pero dije, no, o sea, y ahora ya logro que más gente habla de eso. Y me gusta un montón porque ya llegan a los live y ya es como que, vi tu video de esto, o vi de esto, y me hacen preguntas genuinas de qué cosas podrían hacer para ya no consumir más o para disminuir un poco. Entonces, ese tipo de cosas ya sí me gusta bastante porque es como, o sea, sí está funcionando. La forma en la que estoy transmitiendo funciona. Y también me ha pasado ahora en persona también, porque antes yo solo subía TikTok y era muy lejana de Instagram, entonces como que mi vida personal era un lado y mi vida de TikTok era otro lado. Pero empecé a subir a Reels y me di cuenta que es un público muy diferente al de TikTok. Y también ahí pegó en realidad más que en TikTok. Entonces ahora me empezaron a seguir más personas, y también las personas que ya me conocían en persona vieron ya este contenido. Entonces ahora a todas las reuniones que me he ido este último mes, háblanos de microplásticos. Sí. O es como que la niña microplásticos o la del consumo consciente. Y es justo este fin de semana me fui a una reunión, a un cumpleaños, y me llegaron así, cuéntanos más, yo veo tus videos, me encantan tus... No sé, y entonces me quedé hablando con esas personas. O sea, y era interés genuino, no era así como de, ay, sí, ya cuéntame. No, se quedaron hablando conmigo 1 hora y media, 2 horas, así como que, me hacían preguntas de como que, pero podríamos hacer esto, o podríamos hacer esto. Entonces ya es como, ya se vuelve un tema de conversación. Y por ejemplo, ya con la gente de mi edad, ya que los que me conocen o que ya han visto, ya saben de ese tema, entonces es como que también ya se interesan y se vuelve un tema de conversación, que es lo que en realidad hace el cambio, porque ellos comentan a uno, comentan a otro. Y por ejemplo, en mi casa, mi mami empieza a hablar con sus amigas hablan con sus otras amigas, ese tipo de cosas, aunque uno crea que no funciona, y es como ya si la gente está hablando es por algo, y eso es como que el primer paso para hacer un cambio, creo yo.
Buenísimo. Y justo te preguntas, creo que la palabra más nombrada de este podcast va a ser microplásticos. Y, ¿cómo le definirías para alguien que va a escuchar el podcast en el bus? O sea, ¿cómo le explicas qué es un microplástico? Es algo súper sencillo. Es muy, muy sencillo, la verdad. Un microplástico es un plástico que mide menos de 5 milímetros. Ok. Eso es. Puede medir desde, bueno, nanómetros ya llega. Ahora están sacando unas nuevas definiciones. Antes era cualquier plástico que sea menor a 5 milímetros es un microplástico. Ahora ya llega un límite que creo que es de 0,1 micrómetros y ya menos de eso ya se empieza a llamar nanoplástico. Pero básicamente sí, un plástico chiquito. O sea, el plástico, el plástico que uno se imagine chiquito. Sí, y también parte, a veces la gente piensa que un plástico es realmente la construcción plástica, ¿no? O sea, piensa, pero ese vaso es plástico. Ajá. El chicle también puede ser, lo que sea. Ajá. Hay cosas que no necesariamente tienen la forma, textura, la textura, lo que exacto. uno tiene en la concepción. Porque de esto sí tiene uno la concepción de que claro, esto es plástico. o un vaso desechable, por ejemplo. O un vaso es como claro, que es sí. un plástico, claro. Pero, por ejemplo, hay cosas ¿Qué otras cosas, por ejemplo, son plásticos que tenemos medio confundidos, digamos? Por ejemplo, los brillos, el glitter, los brillitos, esos son plásticos chiquitos. Punto. Entonces, mucha gente también es como que si uno no piensa ponerse plástico en la cara, no, pues. Pero se pone también en cremas. A veces hay plásticos que están en forma de crema, que se utilizan para hidratar o ese tipo de cosas. Entonces, en muchas cremas de la cara, en muchas cremas de las manos se encuentran también, así con los nombres que te di, así que empiecen con poli, normalmente son copolímero de algo o poli cualquier cosa. Entonces, eso también, por ejemplo, las fundas de té. Eso sí, mucha gente decía como que no, yo pensé que era de papel, así. Claro. Entonces no tienen un recubrimiento plástico. Y muchas cosas en realidad tienen un recubrimiento plástico. Las latas de cola, por ejemplo, adentro tienen un recubrimiento plástico. Porque si fuera solo de ese material no duraría la cola adentro. O, por ejemplo, las cosas, eso también, para llevar la comida. Muchas veces le ponen recubrimiento plástico, por ejemplo, para las cajas de las hamburguesas les ponen un recubrimiento plástico porque es como que si uno le pusiera en una caja normal se le pasa la grasa. En cambio, en esas, no sé si te das cuenta, no se pasa nada. Interesante. Entonces tiene una... Tiene más. Tiene un film, tiene un pequeño así, una capa. Interesantísimo eso de ello. Y por ejemplo, en esa parte, te iba a decir, hay una forma de saber, no estamos tenemos más de 20 años, o sea, que toda la vida hemos consumido algo de esa parte, digamos, y qué tan grave puede ser, digamos, que tengamos una cantidad de microplástico en el cuerpo, o si es para preocuparse o ya me resigno, digamos. No, sí es preocupante porque, a ver, como digo, no puedo venir y decir, claro, ¿no? Esto te va a pasar y teniendo esta cantidad porque es tan amplio, porque uno puede, han encontrado en el cerebro, han encontrado en los pulmones, entonces dependiendo de dónde tengas, como yo no soy médica, ¿no? Entonces no podría, y tampoco bioquímica para decir, esto es lo que te va a pasar, eso no es mi área, pero como dije, o sea, puede actuar como disruptor endocrino, puede causar, o sea, hay muchos problemas que les han visto relacionados con los microplásticos. No pueden decir 100% es por esto, pero sí, como que problemas de respiración, porque muchos de los microplásticos también entran por las vías respiratorias. Por ejemplo, los más comunes, y en realidad esos son lo que la gente menos piensa, es la ropa de poliéster. Poliéster es plástico. Claro. La ropa de poliéster es plástico, nada más. El nylon también es plástico, poliamidos también son plásticos. Entonces, ahora, un dato interesante que había es que, bueno, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero era algo así de como 1/3 del polvo. Antes el polvo que había en las casas y todo eso era, por ejemplo, de la ropa de algodón, de la tierra que uno llegaba cuando llegaba a la casa y ese tipo de cosas, la tierra de la calle. Pero ahora, como 1/3 más o menos, no estoy tan segura de este dato, pero sí era una cantidad significativa, son microplásticos. ¿Por qué? Porque ahora los pelitos que salen de la ropa que se desgaste, digamos, son microplásticos. Exactamente, todo, o sea, si a mí me sale eso. No es mi gato. Acá, y todo lo que uno ve así flotando son microplásticos que al final uno se inhala. Entonces, porque antes la gente decía, a ver, lo más común que deberíamos encontrar en las personas es, por ejemplo, PET, que es de lo que están hechos las botellas plásticas. O lo más común que deberíamos encontrar es polietileno de baja densidad, que es lo que está hecho de las fundas. Pero total encuentran un montón de poliestireno y era como que... No era poliestireno, era poliéster, me confundí. Entonces,
bueno, que nuestra ropa está hecha de poliéster, entonces toda esa basurita que sale, es microplásticos que al final entran en nuestro sistema. Entonces encontraron un montón de microplásticos dentro de la gente que era de la ropa. Y eso era es una de las fuentes más grandes de contaminación de microplásticos. Porque también cuando uno mete a lavar la ropa, y es de, por ejemplo, poliéster o de nylon, emite cantidades así. Igual, en cada lavada, el último paper que leí, en uno que hacían una sola lavada con varias prendas de poliéster, serían aproximadamente 700,000 piezas de microplásticos. Entonces, bueno, estamos contaminando el agua montón con la ropa. Y también eso va muy relacionado con el fast fashion. Claro. Porque la ropa de fast fashion, la mayoría, son para optimizar y para reducir costos, son de poliéster porque es lo más barato. Entonces, claro, o sea, es una cadena muy larga. O sea, empieza en el sobreconsumo y se va llegando a este punto, Digo, en esa parte, digamos, de los microplásticos que están, entiendo, digamos, presentes, digamos, en todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? En día a día, en ropa, en alimentos. Pensaría, o digamos, es una idea mía, que el calentar, digamos, o el tema de alimentos, por ejemplo, el usar los famosos tuppers, por ejemplo, creo que sería una de las cosas más graves, digamos, o peores que podemos hacer en la práctica, que está tan muy mal ahí. Sí. Incluso si hay algunos toppers que dicen se puede usar en microondas, claro. Igual no se puede usar en microondas. Igual, lo único que quiere decir es que no se va a derretir dentro del microondas. Que va a aguantar que va a aguantar el calor, pero no, igual también hay un montón de estudios que muestran que calentar la comida en plástico es una de las peores cosas que uno puede hacer porque salen los microplásticos. Y no solo los microplásticos, sino lo más peligroso que digo son los aditivos. Claro. Entonces, porque ya los microplásticos, si están solos, todavía no se sabe con certeza, como digo. ¿Son malos? Sí, porque están relacionados, no se puede decir exactamente qué tan malos son, pero seguramente son menos malos que, por ejemplo, sustancias cancerígenas, que son las otras que ya están comprobadas que son cancerígenas o que son tóxicas. Entonces, de las otras no podemos decir comprobado es tóxico, pero sí igual, en casi todo, ningún plástico es que está solo. Todos se necesitan aditivos de una u otra forma. Entonces, a tu parte un poco más investigadora, digamos, aparte, tú eres jovencita, estás metido en el campo de investigación, ¿cómo más? ¿Qué tan fácil ha sido? O sea, siempre vemos que el país de investigación está en el último, que no hay recursos y bla, bla. Yo justo conversaba estamos también con un proyecto aquí en unas universidades, y nos visitó un profe de Bélgica, y nosotros teníamos unas compus, que no, las JSON, unas compus que para los datos, teníamos 5 que habíamos conseguido, ni sé cómo, porque no había. Él tenía 1000 en su laboratorio ya. Entonces, es una diferencia muy grande. Entonces, ¿cómo es tu caso? ¿Cómo le ves esa parte, digamos? Voy a hacer un poquito, irme al lado feminista, digamos. El ser mujer tal vez te ha visto más puesta, te ha cerrado, ha habido un choque ahí. Cuéntanos un poquito esa parte. Bueno, en la parte de investigación sí ha sido difícil. En especial para mí lo que me ha tocado. Porque yo me he financiado las 2 tesis que he hecho. Me he tenido que financiar porque la primera iba a ser parte de un proyecto que al final no se dio. Y la segunda, yo quería entrar en un proyecto y en cambio había mucha gente en el proyecto y ya no podía entrar yo. Entonces tuve que sacar ese tema que yo saqué de la tesis fue propio. Entonces, obviamente, como era mi tema propio, yo tenía que financiarme todo. Me dieron apertura, sí, en un laboratorio de la universidad. Me han ayudado un montón, sí. Sin embargo, sí es complejo si uno compara con otros lugares del mundo u otras universidades privadas. Entonces, yo he tenido el privilegio de que me han abierto las puertas y he podido utilizar los laboratorios, pero, por ejemplo, todos los insumos he tenido que comprar yo, de cierta forma. Y yo porque me he podido dar el lujo de hacer eso también. Claro. Y porque si no me tocaba cambiar de tema a algo que algún profesor diga y no hacer. Ahora hay muchos proyectos de investigación que se está creciendo. Ya con los proyectos de investigación hay más recursos para los laboratorios. Por ejemplo, en el laboratorio donde yo estoy trabajando, haciendo mi tesis, ellos sí tienen unos proyectos ahorita en donde sí tienen financiamiento, pero igual
no es tan grande. O sea, en el laboratorio ahora tienen muy buenos equipos que ya, ahora casi el laboratorio, pero después de Años. han conseguido tener las cosas que tienen. Y después de un montón de esfuerzo para tener los equipos que ahora tienen. Y para el área que ellos están, ya ahora los equipos ya sirven. Pero, por ejemplo, para la mía yo necesito todavía equipos que son más complejos y que son carísimos. Entonces, por ejemplo, yo tuve que mandar una muestra a España a que me den haciendo el análisis. Entonces, todos esos gastos y todo cubren. En los proyectos de investigación, que sí hay, ahí sí cubre el proyecto. Entonces, pero hasta el día de hoy no me ha tocado el placer de trabajar dentro de un proyecto. Sigues invicta. Estoy invicta. Entonces, sí, pero va mejorando un poco. El panorama mejora. O sea, yo veo que ahora sí mejora. Al menos en el laboratorio donde yo estaba, bueno, donde yo estoy haciendo la tesis, es el mismo laboratorio que hice la de pregrado. Y en realidad, eso también, por ejemplo, yo no tenía un profesor que sea especialista en el área dentro de mi maestría y le tuve que ir a pedir a mi profesora de pregrado y ella literalmente aceptó solo por el amor a la ciencia. Porque a ella no le pagan nada por ser mi tutor. No, claro. Porque como no está dentro de la maestría, no le pagan. Entonces, también encontrarse con mucha... Y me he encontrado con un montón de gente que hace por el amor a la ciencia. Y yo también hago por el amor a la ciencia, la verdad, ¿no? Porque si estuviera ganando algo, no sé qué, porque, por ejemplo, en algunas tesis que uno hace con empresas, te pagan todo. Claro. Y a veces hasta te pagan un sueldo por hacer eso. Claro. Entonces, y yo pago yo pago para que lean para que me dejen hacer, yo pago. Entonces, claro, y lo de ser mujer también ha sido eso más en la industria. Eso sí me pasó bastante en la industria. ¿Por qué son así? Porque son así. Que un montón de machismo. Y más hacia mí, que yo he sido, o sea, objetivamente me gusta el rosado y soy así medio más así, ajá, no sé. Entonces, sí, un montón de machismo, como que a mí en los trabajos que he tenido que alzar la voz, he tenido que, cosas que no quiero hacer, claro. Cosas que yo quiero, yo les decía, porfa, hagan, o ya, amigos, así como, no, pero ya, o sea, de verdad, claro. No me hacían caso, y en cambio llegaba. Eso es lo que a mí como que me molestaba en mi trabajo, por ejemplo. No solo eso, sino que, por ejemplo, en el laboratorio donde yo estaba, bueno, en el primer trabajo todos eran ingenieros. Y a todos decían Inge, pero a mí me decían niña. Y yo, y yo como, a ver, no entiendo. Y me acuerdo tan claro que yo ya había acabado la carrera y había un man que estaba haciendo prácticas, que estaba en cuarto ciclo. O sea, el man le faltaba toda la carrera y a él, Inge. Claro. Y a mí, niña. Choreña, pero. Eso, claro, y eso también es algo que a mí como que... No, sí. Es como... Y sí, me molestaba de cierta forma, pero de cierta forma, igual en el otro trabajo que tuve, hice las cosas muy bien, que ya mis jefes sabían que yo hacía bien, entonces mis compañeros eran los que de cierta forma no les gustaba, les intimidaba hasta cierto punto. Yo tenía compañeros que eran bachilleres y que ellos tenían el mismo puesto que yo, pero ellos habían llegado ahí, obviamente, después de añísimos de experiencia, claro. Y añísimos de trabajo, entonces, y veían que una man que recién salió de la universidad, tenía 23 años, llegó al mismo lugar donde ellos se demoraron 20 años para llegar, les molestaba mucho, y por ejemplo a veces no me querían escuchar, yo les decía, no, pero no podemos hacer esto, o sea, como que yo llegaba al laboratorio y yo tenía experiencia con plásticos, ese fue mi segundo trabajo, yo ya tenía experiencia con pruebas físico-mecánicas de plásticos, yo ya sabía lo que estaba haciendo, no es que estaba así completamente claro. Perdida. Entonces yo les decía, esto no hay como hacer, o como que esto de aquí estamos haciendo mal. Y al final a ellos no les gustaba y decían, no, hay que seguir haciendo de la misma forma, porque esa es la típica. Siempre hemos hecho así. Porque son así. Sí, son así. Y me decían, siempre hemos hecho así. Entonces, pero al final yo tuve unos buenos jefes que ellos sí me paraban bola y decían, o sea, ya decía como que ya los compañeros eran los que no me paraban bola. Que a veces era complicado porque ellos, por ejemplo, no me decían los problemas que habían, yo estaba en calidad. Y no me decían las cosas que pasaban, como para que yo no diga así como que, ay, no, pero es que esto está mal. Entonces, porque es complejo que alguien llegue y te diga,
estás haciendo mal. Claro. Es complejo, entonces, y más cuando hay esa brecha, primero de edad, de experiencia, y de todo, de género también, porque Sí, todos eran hombres hombres. y yo era la única mujer, entonces era como, no, fue Claro. complicado. Pero ya como digo, al final mis jefes sí me escuchaban y, por ejemplo, yo sí paré la planta unas varias veces y me decían, ¿usted está seguro? Yo sí, estoy seguro. Y y yo paraba la producción. ¿Y quién paró? Ana Cristina. Yo paré. Ahí se meme que dice, no. Hoy volví a parar la producción y me regañaron. Entonces, pero como ya mis jefes ya me conocían y sabían que lo que decía sí tenía sentido. Claro. Es lógico. Entonces, ya sí me dejaban, porque decían, no, yo sí les dejo a cualquiera de estos que paren y después total pararon por nada y perdimos un montón de plata. Al final, obviamente no se dio porque no me gustaba la industria, por más que fue un trabajo muy bonito. Era chévere el ambiente laboral para hacer una industria, muy bueno. Sí, eso es medio raro todavía. Pero Claro. eso es rarísimo, rarísimo. O sea, y todo el mundo decía, ese es el mejor lugar para trabajar en la industria, y si aún así no te gustó, es porque la industria no es lo tuyo. De verdad no es lo tuyo. Entonces, al final igual renuncié por eso, porque no me gustaba, no mismo me gustó, y además ya estaba yo con la maestría y estaba ya full, y dije, no. Bueno, eso. Soy ingeniero industrial hace un tiempo y mis papás todavía no me entienden qué hago. ¿Y en tu caso? ¿Sí te entienden lo que haces o todavía es como que, estudio ingeniería química, pero... A veces entienden, a veces no entienden. Bueno, mi mamá es ingeniera de sistemas, entonces medio que más entiende. Mi papá es ingeniero comercial, medio que menos entiende. Entonces, pero sí, mi hermano también siguió ingeniería química, entonces ya somos dos ingenieros químicos y él se dedica a la parte Él hace plásticos. de hidrología, ¿no? Él también se metió de una cierta forma, él está haciendo una maestría en hidrología. Entonces él también está metido un poco medio ya ahora en lo del ambiente. Nadie en nuestra familia es ingeniero. O sea, tenemos un tío lejano que es ingeniero químico, pero solo fue así, se dio así la vida. Entonces, pero sí, me apoyan, por ejemplo, mucho mi mami. Ella escucha ella escucha todo lo que yo digo y ella sí hace los cambios y le cuenta a todo el mundo. O sea, ella también como que se queda traumada y es como, la otra vez ya se convenció. Ya se convenció, entonces es como, ay, Ana Cristina el otro día iba a comprar esto, pero me di cuenta que no necesito, entonces no voy a comprar. O como que, ay, ya me fui llevando las fundas. Justo hoy nos fuimos así, ella tenía una reunión y tenía que comprar unas cosas y fuimos llevando ya las fundas así, las reutilizables. Entonces ella así como que, ay, ya, sí. Entonces ya se lleva y es como que no, ya no voy a tomar té, también porque ella le fascinaba tomar los té de funda. Entonces ahora ya después de que veo mi video me dice, no, ya no. Entonces ahora compra infusiones. Claro, infusiones. Entonces solo en mi casa, por ejemplo, el cambio se nota un montón. Es como que también igual. Y yo a veces mi papi como que sí, él ya es mayor, entonces como que, ay, o sea, cambiar a esa edad es como... complicado. Entonces es como que, ¿quieres que les lleve? Porque yo le decía, yo le regalé unas fundas reutilizables para que lleve al mercado, claro, porque llegaba con las fundas del mercado. Y era así, ay, ¿quieres que lleve y que les diga a las señoras del mercado que me pongan ahí? Y yo sí. Sí. Entonces, y ya poco a poco ya se va llevando, ya tiene guardado en el carro. Entonces, obvio, a mi mami le cuesta un poco menos, pero a mi papi le cuesta un poco más, pero igual es como que ya yo he hecho mis cambios individuales, pero también como yo vivo con más gente, entonces también ya de cierta forma les he contagiado, o ya es como que la otra vez, también el teflón también es, eso también es otra cosa que la gente a veces no sabe que es plástico, el teflón, considerar el teflón es malo. En especial los sartenes, porque un solo rayón libera una cantidad gigante de microplásticos. Y además el teflón sí tiene, este no sé exactamente porque yo no soy tan especializada en esa parte, en teflones. Yo más le sé a las fundas, la verdad, eso sí. Pero tienen ciertos compuestos que pueden ser tóxicos. Claro. Entonces, los encima que calientes. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, yo la otra vez así, ellas tenían de plástico los sartenes, estos instrumentos de la cocina, no sé cómo se llaman. Los que son para utensilios. Los utensilios de cocina, perdón. Los utensilios es que no, pues los que cocinas también se llaman utensilios. Sí, claro. Bueno, los utensilios de cocina tenían igual de plástico, entonces les compré unos de madera. Entonces ya voy haciendo yo, les voy cambiando las cosas, claro. Igual es como que también
la esponja de la cocina también les Claro. cambié así por otra, de unas fibras naturales, así, entonces mis papis sí es como que ya todo se cambia aquí, ¿qué pasó? Pero sí, o sea, igual ellos ya están más acostumbrados y ya son más conscientes, entonces yo pienso, Claro. y no, sí nos da un montón de fondas cuando uno va al mercado, yo, Sí. sí. Y Da o sea, y miedo. al final eso termina ¿dónde? En la basura igual. Ya no es nada con eso. No sé nada, exacto. Verás, justo quería preguntarles otra cosa. O sea, te vas a contar lo que hay en tu casa. ¿Qué otras cosas podemos hacer desde hoy día para cambiar esos hábitos, digamos? O sea, sin irnos al extremo. Al extremo, ¿no? Claro. extremo. Eso también es una cosa que yo también he hecho poco a poco, Mm, porque hacer de una que es un presupuesto. Hacer Sí, todos sí, los sí. cambios de una es un presupuesto. Entonces, yo ya cuando algo me deja de servir, ahí agarro la opción Le más cambias, sostenible. claro. Sí. Por ejemplo, es que yo sí ahora utilizo, lo mejor que uno puede hacer es no comprar nada más. Eso es Ya. lo que yo digo. Es la mejor forma de ser sostenible es no comprar nada más. Eso es algo que no necesitas. Entonces, por ejemplo, en mi casa, yo tengo un cepillo. Ay, si vieran 6 meses ya. No. Ah. Esa cosa tiene años. Pero si vieran, o sea, es una. No puedes poner fotos aquí en tu podcast. Claro. Les voy a dejar una foto de lo que. Para que se asusten. Es el cepillo de mi cabello que yo tenía desde hace años, pero era de plástico. Pero yo dije, a ver, no me voy a comprar uno de bambú porque todavía tengo este que me vale. ¿Por qué me voy a comprar uno de bambú? Sí, lo de bambú es más sostenible y toda la cosa, pero yo tengo este de plástico y ya tengo. ¿Para qué me voy a comprar otro más? Entonces, no necesariamente quiere decir que tú tienes que botar todo el plástico de tu vida, no. Sino usar, o sea, hasta que dure. Hasta que dure, claro. Ajá. Entonces, yo le tengo ahí y ese cepillo es una... Ya, mi mami dice, eso es un despropósito, Ana Cristina. Es un despropósito. El cepillo está partido a la mitad y ya solo tiene dos hileras de cerdas. Y yo con ese me peino. Y todos así, pero Ana Cristina, y yo la otra vez me voy a una pijama de ella así. ¿Cómo vas a llevar eso? ¿Todavía sirve, mami? ¿Cómo vas a llevar eso? Entonces, a veces ver que hay cosas que son funcionales más que estéticas, porque no... ¿Qué me afecta tener un cepillo que no se vea estéticamente bien? Mientras yo siento que ya en los próximos meses ya va a dejar de funcionar, porque antes tenía tres funcionales, ahora ya solo funcionan 2 y ya cuando funcionen creo que ya no me va a servir. Y sí, ya voy a tener que comprar y cuando compre voy a comprar algo más sostenible ya de bambú, que sé que me va a durar además más porque el plástico se rompe muy fácil. Por ejemplo, eso, las cosas que yo he cambiado, que por ejemplo de consumo personal, es lo de las fundas, de las bolsitas de té. Eso es un cambio gigante porque es una cantidad, como dije, inmensa de microplásticos y han hecho ya algunos estudios en donde hay una persona, han hecho estudio con el mismo individuo antes y después de cambiar sus hábitos. Y porque antes decían, no, es que no podemos controlar la cantidad de plástico. Sí, técnicamente no podemos controlar que nos ingresen plásticos al organismo, pero sí podemos controlar cuánto plástico nos ingresa al organismo. Porque sí, siempre vamos a estar expuestos al que está en el aire, al que está en la lluvia, al que está en el agua. O sea, eso ya es algo que no podemos evitar. Al que está en los pescados, o sea, ya. Simplemente no podemos evitar eso, pero sí en el resto de cosas. Y en realidad a veces la gente se olvida que las cosas personales o los hábitos personales son lo que más nos llena de... Claro. Entonces, por ejemplo, no calentar la comida en envases plásticos, por más que diga que sirve para microondas, no. Dejar de usar tantos maquillajes con brillos. Por ejemplo, yo he dejado un montón el skincare y, o sea, ya no me pongo casi nada. O sea, ahorita no tengo nada, solo tengo labial. Solo la cara. Entonces, sí. Entonces, y eso a mí me costó un montón, porque en internet está tan normalizado tener hubo una época de... tener la cara maquillada, entonces a mí me fascinaba ponerme brillos en la cara, y ya después cuando leí, entonces sí me costó, me hizo decir, porque sí me gustaba maquillarme un montón, pero después decía, no, o sea, como que al final se pueden entrar para los lágrimas, es un montón de plástico, que después cuando me quito se va al agua, y decía, no. Claro. Entonces, eso, también, por ejemplo, yo he cambiado el shampoo, para ya no consumir tantas botellas plásticas. Entonces son cosas así, que cambios pequeños, pero que de poco a poco se van haciendo grandes, creo yo. Es diferente, por eso mucha gente piensa que no le funciona, porque uno el desodorante está acostumbrado a ponerse así, 1, 2, 3 y se va, así, claro. No, tienes que ponerte como que de 20 a 30 segundos. Y a veces, las primeras veces que yo me puse, sentía que no tenía puesto nada y decía yo, y el cuerpo también tarda en adaptarse, entonces tarda 2 semanas en adaptarse, y de ahí es lo mejor del mundo. O sea, yo de verdad que a mí me ha servido mejor que el desodorante.
No solo porque es eco-friendly, pero me ha servido mejor que el desodorante. Entonces, funciona muy bien y además, como digo, dura un año y no tiene envases plásticos porque uno también se compra que el desodorante cada mes, Claro, cada 2 meses. Mm. Y bota Chips tiene, dos. botas eso. Eso es una cosa chiquitita, Sí, claro. no. Entonces, en cambio, eso dura todo el año y no genera ningún residuo. Y ya cuando se acaba, se acaba. O sea, no genera residuos. Entonces, eso es lo máximo y, como digo, dura generalmente más de un año. Buenísimo. Entonces, eso. Y también, por ejemplo, bueno, esa ya no es mi área mucho, pero la parte del aluminio que tienen los desodorantes convencionales, Ah, sí, claro. que no es regulado. Aquí, al menos aquí en Latinoamérica, como sabemos, no es regulado. Aquí nada de regulado. Aquí nada de regulado. De aquí, el alumbre tiene dentro de su estructura aluminio, pero no es de una forma disponible para que se pase a la piel como los otros que sí tienen el aluminio como disponible para que se pase. Exacto. Porque mucha gente también me comenta, pero el alumbre también tiene aluminio. Sí, pero está dentro de un compuesto estable. Mucha gente confunde la química, a veces es como que, a veces la gente se olvida que, por ejemplo, la sal es cloruro de sodio, o sea que tiene cloro y sodio. El cloro, literalmente, sabemos que el cloro gas se utilizaba para matar gente en la Primera Guerra Mundial, y el sodio igual es un metal bastante reactivo, por ejemplo, con el agua, pero juntos son la sal de mesa. Entonces la gente a veces se olvida que la química es así, que cuando tú juntas cosas, cambia completamente, y igual es un metal el sodio, entonces al final la gente es como que no, pero es que tiene metales, pero es que ve la forma en la que tienen los metales. Entonces eso también eso utiliza mucho la gente para desinformar, para decir, no, por ejemplo, a mí me comentaba un montón en el video de que no, pero es que igual tiene aluminio, sí, pero tienen una forma estable que no se libera en el cuerpo, el otro tiene una forma que el aluminio sí se libera en el cuerpo. Entonces eso también es como que es importante tener conocimientos. Yo creo, también me gusta como impartir un poco de química básica, porque de verdad eso puede confundir un montón a la gente, porque claro, tú ves en la etiqueta y te dice que tiene aluminio, entonces tú dices como que, o sea, cualquier compuesto de aluminio, tú dices no, entonces es lo mismo, pero no. Entonces, como actúa, digamos. Ajá, entonces también por eso me gusta también difundir ese tipo de cosas, para que hay mucha desinformación, entonces como que quiero un poco cerrar esa brecha, al menos de las cosas que están dentro de mis posibilidades. Buenísimo. Cristina, el tiempo es tirano, que siempre decimos aquí, y vuela. Y para entrando al bloque final, un poquito ahí, ¿qué te motiva, qué te da esperanza de lo que haces, digamos? O sea, ¿qué te mueve en esta parte? Lo que me mueve, la verdad, es la respuesta de la gente. La respuesta de la gente y ver que solo en mi pequeña comunidad he logrado hacer un cambio. Y he logrado que un montón de gente cambie sus hábitos. Igual la otra vez llegó mi abuelita a mi casa y me dijo así como, ya boté mi tabla de plástico. También, esa es otra. Claro, es criminal eso de ahí. Criminal la tabla de plástico, claro. Y yo dije, yo les voy a mostrar para que vean así en el laboratorio de la forma más criminal. Hice 2 cortes así con el cuchillo y salieron una cantidad, y cortes así suavitos, ni para decir que hice. Que hachazo ahí. No, y salieron una cantidad, pero bárbaro, de microplásticos, y eso que era la cantidad que yo pude ver en el estereoscopio, que son los microplásticos grandes, pero ya los chiquitos, quién sabe cuántos. Entonces, claro, ya llega gente y me dice, yo ya dejé de usar esto, oye, ¿dónde compro la piedra del hombre? O me escriben a Instagram como que me han escrito un montón de gente como que yo quiero hacer investigación de lo tuyo, o como que dime dónde puedo comprar, o de qué forma puedo encontrar esto, o qué puedo hacer para reemplazar esto. Entonces ya me escribe un montón de gente y yo trato de responder así a todo lo que puedo, pero como que el sentir eso, que ya hay gente que sí está haciendo, al menos en mí, que yo puedo ver, y también a la que no puedo ver porque me dicen, sí, me encanta y ya voy a empezar a hacer esto, o me ponen siempre en los videos, es como que, gracias, esto sí me sirve full, entonces ya lo voy a probar, o cosas así. Entonces eso como que me inspira, porque digo, ok, porque a veces yo siempre digo así mi frase, y viene de una banda favorita mía que se llama 5 Seconds of Summer, que es como, yo no puedo, en una canción dicen, yo no puedo cambiar el mundo, pero tal vez puedo cambiar tu opinión. Entonces, yo no espero cambiar el mundo con los videos, pero sí puedo cambiar solo el hábito de que he cambiado ahora ya, no sé, unas 20 personas, 100, 200, es un montón para cada comunidad. Representa, y así de poco en poco es como se va creando el cambio, como dije, de los otros ejemplos de los sorbetes y de Kim Sakocha. Entonces, desde mañana vendiendo piedra del hombre. Oye, y llegué y sabes que justo me preguntó un montón de gente. Si no vendes. Y no, me preguntaron en dónde, y yo les dije en dónde. Y el otro día fui a este lugar, que es un lugar donde te venden cosas así también eco-friendly, y es un tipo
abastería, no sé. Yo llego y ya no habían piedras de alumbre. O sea, que la gente sí se llevó las piedras de alumbre. Mi comisión. No, obviamente. Y también, como digo, nunca no hago por el rédito económico, por eso tampoco, pues no. Pero sí, o sea, ya solo ver que en el supermercado donde yo siempre veo que está lleno, se llevaron casi todo. O sea, había uno así. Y yo dije, esto es directamente... Porque siempre que yo llego, sabe estar lleno. Y esa vez que yo llegué ya no había. Gracias. Entonces, claro, ese tipo de cosas es como... O sea, sí sirve lo que estás haciendo. Buenazo. ¿Qué te gustaría que la gente entienda luego de ver este podcast? Que un pequeño cambio, que la gente a veces piensa y dice como que yo, ¿por qué debería preocuparme si hay empresas contaminando las cosas? Si hay multimillonarios que viajan en sus jets, ¿por qué yo tengo que usar piedra de lumbre para no contaminar? Si hay un montón de multimillonarios que están desperdiciando y contaminando horrible. Porque la gente se olvida que las cosas individuales, las cosas que hacen las otras personas no cancelan las cosas individuales, no cancelan los hábitos individuales. Y se olvidan que también, como las empresas grandes se hacen grandes, es por individuos, por los consumidores. Entonces, y así como pasó con los sorbetes, la gente dijo no y se volvieron locos y no. Y los que hacían sorbetes no les tocó de otra que hacer de otros materiales que sean biodegradables o ideas, formas para hacer. Entonces, la presión funciona, el boicot funciona y todo empieza desde alguien que empieza a comunicar. Entonces, como que si hay algo que no les parece que está bien en el mundo, de cualquier aspecto, o sea, en mi ámbito es el científico, ¿no? Porque yo me topé por ese tema por casualidad y me dediqué a eso, ¿no? Pero si hay algo que uno cree que no está bien y que puede hacer algún cambio, uno debería hacer, por más que, porque yo también decía como que, ay, pero soy solo una, pero ahorita veo, o sea, ya en TikTok me siguen 165,000 personas, ya no soy uno. Ya los que ven ya no son uno. Entonces es como, yo también decía, ¿qué puede ser una sola persona? Como, no importa si eres un as. Entonces, eso. Buenísimo. Y te quiero preguntar, ¿algún libro, serie, no sé, documental que recomiendas a la gente que quiera ver? A mí el que me gusta mucho es uno que está en Netflix y se llama Buy Now, que muestra básicamente cómo nos han manipulado para querer consumir. Y ese es el gran problema de la contaminación y del cambio climático. Cómo es literalmente una estrategia manipuladora para que uno compre. Y es más, ahí justo hay personas que les dio cargo, que son como yo, que lo mío fue breve en la industria plástica, pero por ejemplo eran personas que trabajaban en Amazon o en empresas que vendían un montón de cosas y les dio cargo de conciencia del consumismo que creaban, que salieron en este documental a decir las cosas que ellos hacían para que la gente consuma más y por qué no estaba bien. Entonces gente que como yo se dio cuenta que lo que estaba haciendo daño al planeta y dijo, no, pues tengo que hacer lo contrario de lo que estaba haciendo. Entonces ese me gusta bastante. Y te hace pensar mucho. Buenísimo, estoy en Netflix entonces. Qué abrazo. Cristina, para ir terminando, ¿algún mensaje final a la gente que nos ve, que nos escucha? De nada sirve tener todo el conocimiento y todo el dinero del mundo si no es para ayudar al resto de personas y el resto del planeta, porque a veces la gente se olvida que nosotros no somos la única especie, que nosotros no somos todo. Hay 1,000,000 de especies y somos los únicos que estamos haciendo daño en este momento. Y les estamos haciendo daño a todos. Entonces, yo creo que es eso, recordar que somos parte de algo más grande y recordar que no solo podemos decir, yo voy a consumir porque no importa, o sea, igual nos vamos a morir. Como no hay que ser tan egoístas y pensar en que después uno va a tener hijos y los hijos van a tener hijos y los hijos van a tener hijos. Entonces, esa acción que uno tomó hace tantos años puede afectar a los mismos de mi familia, de más allá. Entonces, yo creo que eso para tomar en cuenta. Buenísimo, Cristina. Cristina, ha sido un gusto conversar contigo hoy día. Es un tema súper interesante, la verdad, y que realmente nos invita a reflexionar sobre todo. Creo que es el punto. Y me parece chévere que haya gente que esté en el medio y que esté investigando esos temas, o sea, a pesar de las dificultades que hay. Y vamos entrando también en esa onda y todo este tema de que creo que a veces hay modas que se habla del tema ambiental, tema eco-friendly, pero realmente ahí tiene su base y hay que darle la fortaleza, digamos, del empuje que es necesario en esa parte. Cristina, un gusto tenerte y ojalá te tengamos en un próximo episodio. Ok, nos vemos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por tenerme.
Y así llegamos al final de este episodio de Ideas que Inspira. Hoy conversamos con Ana Cristina Andrade sobre los microplásticos, un tema que está mucho más presente en nuestra vida de lo que imaginamos y que nos invita a cuestionar hábitos cotidianos que muchas veces damos por normales. Más allá de los datos y la ciencia, este episodio nos deja una reflexión clara. Pequeñas decisiones pueden generar grandes cambios, especialmente cuando están respaldadas por conocimiento y conciencia. Quiero agradecer a Ana por compartir su experiencia, su trabajo como investigadora y su compromiso con la divulgación científica, y por hacerlo de una forma tan cercana y honesta. Si este episodio te aportó valor, te invito a compartirlo, dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal y redes sociales para seguir apoyando este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ideas que Inspira, donde seguiremos conversando con personas que desde distintos ámbitos están generando impacto e inspirando cambio. Chau, chau.